Es para mí un gusto tener a dos invitados diferentes, José Luis Fernández, Abel Amador. Bienvenidos a 4x4 charlas de cine independiente. Hola, ¿qué tal, Hola, Omar? hola. No, pues gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias a Calypso Producciones, Toma 6 Audiovisual. Soy Omar Adair y arrancaremos esta noche con dos creadores independientes. Me encantaría arrancar contigo, José Luis Fernández, alias Chelis, Alias ¿cierto? Chelis. Sí, sí, sí. Cuéntame de dónde eres, José Luis, Pues, cuéntame qué onda contigo. pues yo soy de Puebla. Ujú. Ahora sí que nací y crecí aquí en Puebla. Pues desde chavo me empezó a dar como la inquietud por el teatro, el cine. Mi papá estudió teatro, entonces creo que un poco viene de ahí. Y pues ya de chavo pues me volví como muy fan del cine. Entré a estudiar primero teatro, pero mi gran pasión era el cine. Y eventualmente acá en Puebla, digo, tenía como plan ir a la Ciudad de México, estudiar allá, pero justo se dio el chance de que se abrió una escuela de cine acá en Puebla. Y dije, bueno, me meto mientras me preparo justo para algún examen en la Escuela de México. Pero pues varios de los profesores que daban clases en la escuela en donde yo quería entrar estaban dando clases en esta escuela acá en Puebla. Entonces pues decidí ya terminar acá en Puebla y pues ahí andamos haciendo cine en Puebla. Estuve un rato también en Ciudad de México, principalmente allá haciendo arte. Me metí al departamento de arte, de cine de producción. Ujú. Y regresé acá a Puebla y pues ahora andamos aquí dirigiendo pues cortitos, andamos también un poquito con otros proyectos audiovisuales fuera de cine, un poco más como corporativo, video musical, etcétera, ¿no? Que va Oye, surgiendo acá en Puebla. una pregunta, José Luis. Entonces, podríamos decir que gracias a que tu padre se dedicaba al teatro, ahí encuentras como un vínculo por donde entrar, comienzas a nutrirte del teatro y comienzas como a desarrollar esta inquietud por el arte. Sí, yo creo que, ajá, como mi encuentro con el arte como tal sí fue por parte de mi padre. Pero por otro lado, también pasé mucho tiempo con mi abuela y mi abuela era una cinéfila, pues que le encantaba devorar películas todo el día y como ya, pues era una mujer mayor, estaba en casa todo el día, pues realmente se la pasaba todo el día viendo películas, ¿no? Entonces, creo que el gusto por el cine particular viene un poco de ahí. ¿Recuerdas esos momentos de estar con tu abuela frente a un televisor? ¿Recuerdas cuáles eran como los referentes que ella tenía de alguna manera o qué películas veía? ¿Los tienes como claros? Sí, 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 recuerdo muy bien. Claro, le gustaba mucho el cine de la época de oro del cine mexicano, era como muy fan, pero veía como un poquitín de todo. Y también hay una cuestión rara que creo que también de ahí viene el gusto por el cine, Ujú. casi de ritual, porque los domingos era así como ya muy de costumbre de ella, pararse súper temprano, me paraba a mí muy temprano también para ir a misa y después de misa íbamos al cine, ¿no? Entonces, como de alguna forma para mí el cine también adquirió una cuestión ritual religiosa ahí muy extraña, donde ya yo mezclaba estos conceptos, ¿no? Para mí de alguna forma sí se volvió como un ritual y eso se lo debo completamente a ella, ¿no? ¿Por qué decides dedicarte al cine y no al teatro? ¿En qué momento encuentras como ese brinco o en qué momento sucede ese brinco de pasar del teatro de algún modo y no porque no hayas encontrado lo que no buscabas, sino hacer ese cambio? ¿En qué momento sucede? Yo creo que en realidad es como en la prepa, ¿no? O sea, eh, yo sí recuerdo muy niño que quería ser actor, ¿no? Y sí me metí como a talleres de estos infantiles para teatro y tal, y entré a estudiar teatro ya más adelante, pero desde la prepa ya me entraba como la curiosidad de querer hacer cine, ¿no? Yo ya era fan del cine como mi abuela, pero la necesidad o el gusto o la curiosidad por querer hacer cine viene ya más como en la prepa, ¿no? Un poco más tarde, pero creo que aunque fue ya más tarde, llegó justo a tiempo, ¿no? Después de ese proceso de la preparatoria del que hablas, del que nos platicas, se abre la carrera. Sí, sí, sí. Sí, de hecho yo justo sabía que era difícil entrar a una escuela de cine. Entonces, pues dije, termino la prepa
y me tomo un año sabático justo para prepararme para el examen y tal, ¿no? Pero salgo de la prepa y ese mismo año se abre la licenciatura en cine en Puebla y yo dije, bueno, pues va, qué mejor preparación que pues estar en una escuela de cine en Puebla. Y pues la verdad es que encontré esta opción y pues ya me quedé aquí en Puebla estudiando la carrera. Perteneces a la primera generación Sí, entonces. pertenezco a la primera generación de esa licencia. Wow, wow. Oye, en ese sentido, ¿consideras que pertenecer a una primera generación conlleva una responsabilidad importante? Pues yo creo que sí, porque de alguna forma eh, o sea, todo lo que salga bien o mal con la primera generación, pues va a afectar justo a las decisiones que se toman posteriormente para la carrera, ¿no? Y que además, obviamente yo me enteré mucho después de esto, ¿no? Y a lo mejor de todos modos, aunque lo hubiera sabido desde un principio, hubiera entrado porque mi intención era prepararme para la otra escuela, ¿no? Pero Ujú. cuando yo entré justo a la carrera, en realidad no tenía REBOE la universidad, ¿no? A pesar de que era una universidad muy formal, muy conocida en Puebla, de larga tradición, quizás de la segunda, tercera más, de más tradición acá en Puebla, pues abren la licenciatura sin REBOE, ¿no? Entonces, obviamente estos nos enteramos ya bastante después, cuando ya tenía la licenciatura, ya tenía el REBOE, nos dicen, y por cierto, ya tenemos REBOE, ¿nosotros qué? ¿No? Pero justo un poco se consiguió por varios de los proyectos que se habían hecho justo con nosotros de la primera generación, ¿no? Igual, ¿Sabes? tenían como los presupuestos muy acotados, muy, pues sí, no soltaban la lana para comprar equipo y esto, hasta que empezaron a ver los primeros trabajos de la primera generación, fue que la universidad empezó a soltar más capital para comprar equipo, cámaras, etcétera, ¿no? Hablemos propiamente de Sangre otra vez. ¿Cómo surge cuando se filma este trabajo? Es un ejercicio de la universidad en tercer semestre, se llamaba el ejercicio como tal expresión ficción. Hay a lo largo de la carrera como algunos momentos para filmar y esta era, digamos, como la primera ya formal, ¿no? Para hacer un cortometraje de ficción. Y yo ya tenía como tres cuentitos un poco que quería yo convertir en guión, que eran como una trilogía, que curiosamente los filmé al revés, ¿no? Era Sangre, Costra y Sangre otra vez. Y justo dije, bueno, creo que el que más funciona para adaptarse a cine era Sangre otra vez y con ese fue con el que empezamos. Y bueno, era como un ejercicio, el primer ejercicio formal de la universidad y un poco creo que peca justo de todo lo que conlleva el primer cortometraje, ¿no? Donde quieres meter todo así porque piensas que quizá es la primera y última vez que vas a filmar y que bueno, ese sentimiento no se va, ¿no? O sea, siempre que filmas no sabes y bueno, yo viniendo de provincia y que realmente se hace pues poco cine en Puebla, no sabes cuándo va a ser la última vez que vas a filmar, ¿no? Entonces, pues sí, me traté de meter todo y atascar de referencias que yo ya tenía desde la prepa y a veces algunas desde un poco antes. Principalmente creo que peco un poco ahí de tratar de imitar ciertas cuestiones de mis ídolos fársicos que tengo desde la adolescencia. Y pues la intención era eso, hacer un cortito fársico, un tanto exagerado, quizá hasta cierto punto grotesco. Y pues eso fue, ahora sí que Sangre otra vez fue lo que nos salió de ese intento, ¿no? Vamos a ver Sangre otra vez de José Luis Fernández.
Ayer por la madrugada me he despertado. La razón es un poco vergonzosa. Ya, maestro, ayer por la madrugada. Doctor, ya se lo dije. Ah, sí, doctor. Le decía, ayer tuve una pesadilla. Veamos. Pase al consultorio y abra la boca. Lo voy a revisar. Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta como adoro o papai do céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe a minha sossego, vou ao banco, tiro tudo pra você gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta como adoro o papai do céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe a minha sossego, vou ao banco, tiro tudo pra você gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar. He descubierto el problema. Usted tiene en su paladar un sentimiento de culpa reprimido por alguna relación futura o pasada. No sé, usted lo sabe mejor. Ese sentimiento no permite que los polos de su cerebro se conecten. Yo deduzco, señor mío, existe un problemita de comunicación entre usted y el exterior. No es posible que lleve 3 años conmigo y no haya aprendido nada. Al parecer tiene un problema de comunicación con su pareja. Ahora bien, si quiere arreglar el problema, más le vale que siga mis indicaciones. Primero, deberá seguir unos ejercicios de respiración. Sí, maestro. ¿Tiene usted novia? Vamos a iniciar con las respiraciones. Respire. Agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Saque! A continuación le daré una hojita con unas frases que deberá repetir frente a su novia, pero tal y como están escritas, ya que están perfectamente medidas para que lleven un ritmo específico. No puede cambiar ni una sola palabra. Ah, y debe respetar los puntos y comas. ¿Me escuchó? No es cierto. Solo te dicho para ganar el fondo. Claro que sí. Tenemos que hablar. Sí, eso me encantaría. Verás, No, no sigas. Lo que pasa es que yo no quiero andar contigo. yo solo No quería... te pongas así. Además, siempre te la pasas en tus terapias. No pasamos tiempo juntos. Y no creo que te cures. Y ya conocí a alguien más. Este doctor no ayuda mucho. Cada vez que iba a una de sus consultas me alejaba más de Diana.
Me quita mucho tiempo, pero no puedo dejar de ir. Además, ahora tengo que seguir con las terapias para superar mi fracaso amoroso. Por otro lado, Diana trabaja cerca del consultorio del doctor Escolapio. Tal vez algún día me la tape por ahí. Sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye. Y ahí estuvo Sangre otra vez de José Luis Fernández. Muchísimas gracias, José Luis, por compartir este trabajo. Te llamaré Chelis de ahorita en adelante. Sí, Chelis, por favor. De ahora a que termine nuestro programa. Abel, ¿te encantaría compartir algo? ¿Te gustaría hacer alguna aportación, alguna pregunta? Es el momento, 4x4, charlas de cine independiente. Sí, bueno, Chelis, lo que me llamó mucho la atención de tu corto y me gustó fue la forma en la que hiciste el trabajo de cámara, ¿no? Que sobre todo en el momento cuando llega digamos, el protagonista a este dentista en psiquiatría, o era psiquiatría psiquiatra dental. Psiquiatra dental, ¿no? El uso de la cámara me pareció muy, muy interesante, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso para decidir estar como haciendo estos movimientos, ¿no? Tan distorsionar de alguna forma el horizonte, ¿no? Para poder, pues yo creo que meternos también un poco a la narración que estabas tú buscando compartirnos, ¿no? Como pues no es una historia realista para nada, o sea, creo que es una historia que ya lo estabas mencionando tú anteriormente, que juega con lo fársico, pero ¿cómo fue este trabajo con la cámara, ¿no? Que se me hizo muy interesante, ¿no? Pues justo partimos un poquito, Javier Pedraza, que era el fotógrafo de este ejercicio, planteábamos justamente esta ruptura, ¿no? Habíamos planteado como mantener muy pocos el horizonte dentro de las escenas en el consultorio, ¿no? Sí queríamos como que la fotografía fuera más como esta onda de David Lynch, de Terry Gilliam, donde la cámara se mueve para todo lado, un poco de Terry Gilliam todavía en Thailand o en Brasil, ¿no? Donde la cámara sí se va moviendo, y sí queríamos que en algún punto pudiéramos tener la cámara completamente de cabeza. Habíamos practicado incluso, o había la intención de utilizar como lupas para que se distorsionara la imagen, pero justamente ya cuando habíamos hecho las pruebas de cámara creíamos que ya era too much, ya era como demasiado tener la cámara de cabeza, de lado y aparte la lupa. Entonces, pero sí un poco la intención era como romper un poco con la realidad, tratar de meternos como en dos cosas. Uno, la supuesta locura del personaje protagónico que va al psiquiatra dental, pero el que realmente está loco es el psiquiatra dental, ¿no? Y que hay casi como anécdotas así chistosísimas, o bueno, que a nosotros nos daba mucha risa de ese, cuando la profesora de producción leía el guión, así quería que yo investigara muy a fondo sobre la psiquiatría dental, y yo aguanta, esto es una cosa que nos estamos inventando, o sea, no existen los psiquiatras dentales, ¿no? Entonces, pero sí, como que la profesora sí quería que nos claváramos en esa parte, ¿no?
Entonces, pues sí, había como esta intención de lo que decía al principio, ¿no? Como esta cosa de querer hacerlo todo y experimentar todo. Y pues justo planteamos que de por sí la historia no iba a ser realista, los personajes, principalmente Vetustes, que es el psiquiatra dental, pues no es nada realista. La biografía que habíamos inventado del personaje no era nada realista. Entonces queríamos llevar un poquito esto a otros recursos, ¿no? Como la fotografía. Órale, no, pues también lo que me gustó mucho y también te preguntaría en torno a eso, el montaje justo en la escena cuando ya está, digamos, que le está dando instrucciones para respirar, en esa secuencia en particular, o en esa escena en particular, creo que hacen un uso muy interesante del montaje, ¿no? O sea, ahí no sé si fue como un hallazgo que estaba desde guión, o sea, que estaba, digamos, planteado en un guión, o ya fue un hallazgo con el material filmado o grabado, pues en este caso, en la sala de edición tal cual, ¿no? Pues ahí sí hubo mucho de hallazgo en la sala de edición. Había como cositas, intenciones marcadas de guión, pero no en realidad. O sea, había como, y había comentado igual con el editor, como ciertas referencias que teníamos para el montaje, pero sí fue mucho del hallazgo en la isla de edición, sobre todo justo esa parte, sí ya fue como mucho de ir encontrando en el montaje en la isla esas cosillas, ¿no? Ahí sí yo creo que sí fácil un 60-70% puede ir hallando en la isla de edición, ¿no? De ir construyendo la isla de edición. ¿Por qué tomar estas referencias, y usaré el adjetivo, felinescas, pues, para este trabajo? Pues bueno, yo desde muy chico me volví fan de Fellini y casi que por accidente, ¿no? Ahí sí fue una cuestión, eh, yo era muy pequeño, mi papá como venía del teatro y tal, le gustaba mucho ver como cine de arte y yo estaba, pues, ¿qué será? Como ya a finales de la primaria y estaba con una temperatura horrible y mi papá puso 8:30 y pues ahí entre la temperatura y el divague de Guido y mi divague, yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Y a partir de ahí como que le agarré cierto gusto a Fellini y después me volví así un fanático de Fellini al grado de querer, cometí el error de querer comerme todo Fellini, ¿no? Guardo solamente una película de Fellini que no he visto, que la guardo ahí para no ver todo Fellini. Y a partir de ahí, pues me volví muy, muy fanático de Fellini, ¿no? Y creo que un poco el gusto por querer estudiar cine venía de Fellini, ¿no? Que también creo yo que carecía un tanto de referencias, ¿no? Muy al principio en la prepa, ¿no? Como que era Fellini, a lo mejor había visto alguna que otra de Bergman, Kurosawa, que era así como lo que pues normalmente te dicen que si quieres estudiar cine tienes que ver. Y ya después, pues ya vi muchas cosas más y pues también así me volví más fan de cine que a lo mejor no es, o de que a lo mejor en las escuelas de cine a veces así critican y pues que solemos decir, pues mi gusto culposo y que después dije, ¿y por qué culposo? ¿No? Así, Claro. ¿qué licencias, qué credenciales tiene este fulano para decirme a mí qué ver o qué no ver, qué me debe gustar, qué no me debe gustar, ¿no? Pero Pues justo agradecemos. Sí, adelante, discúlpame. digo, justo cuando quieres entrar a la escuela, pues crees que a lo mejor un gusto más refinado, entre comillas, pues es lo que debería de tener un cineasta. Y la verdad es que creo que ya después justo entendí que para nada, ¿no? Sí puedes tener como esta variedad. ¿Cómo fue el proceso para llevar a el protagonista, al actor, a este actor, al profesor, que no era propiamente un actor? Pues primero, pues ya habíamos conocido muy bien a este maestro, aunque no era de nuestra carrera, ya habíamos entrado a algunas de sus clases y pues éramos así, el fotógrafo y yo éramos así muy amigos de él en las horas libres, tanto nuestras como él, nos íbamos a meter a su cubículo y ahí estábamos echando relajo y tal. Y cuando escribí el guión, bueno, cuando leí el cuentito que tenía originalmente y lo pasé a guión, dije, pues este güey es el profe, ¿no? No hay otro, ¿no? Así se llamaba Cuevas, ¿no? Decían, es Cuevas, ¿no? No me había dado cuenta que yo había escrito a Cuevas así mucho tiempo antes de conocerlo, ¿no? Y le presentamos el guión a Cuevas y al principio nos dijo que no, pero él curiosamente nos había pasado una peli indie muy cagada que se llama Do It for Johnny, que es de unos cineastas que quieren hacer una película con Johnny Depp
y van y lo buscan y buscan a Robert Rodríguez y tratan de conseguir como esta entrevista con Johnny Depp, y al final cuando llegan a él, pues Johnny Depp les regresa el guión, ¿no? Y los manda por un tubo, ¿no? Justamente le hacen una guitarra así como de las pelis de Robert Rodríguez para regalársela, y adentro venía el guión y tal. Y un poco aplicamos la misma, ¿no? Como existía esta referencia local entre este profe, entre Cuevas, que nos había rolado esa peli, y y el personaje de Vetustes, pues hicimos así como una pequeña muela de cartón, y adentro de la muela le habíamos puesto el guión y se la mandamos, y pues ya como que no queriendo aceptó, ¿no? Y ya después pues estuvimos como ensayando varias veces ahí en su oficina, en su cubículo, y un par de veces más cuando ya teníamos la locación amarrada, el consultorio dental amarrado, nos dejaron pues ensayar algunas veces en el consultorio, y fuimos con Vetustes y tal, ¿no? O bueno, con Cuevas, ¿no? Que el personaje es Vetustes, ¿no? Y pues fuimos ensayando, y parecía que iba fluyendo muy bien, ¿no? Como que sí daba el personaje y tal, pero digo, ya en el rodaje fue como el golpe y la sorpresa de qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Y pues más bien ahí fue como de truquitos, ¿no? Ya que estaba como muy nervioso, se le olvidaba el texto, pues decíamos, había de hecho la intención de tener como tomas más continuas, ¿no? Como pequeños planos secuencias que tuvimos que ir fragmentando, porque como ya nos acordaba de todo el texto, decíamos, bueno, está bien, apréndete de acá para acá y cortamos, ¿no? Y entonces sí tuvimos que modificar el shooting, y sí fue como un relajo, pero creo que al final sí sacábamos la esencia de lo que buscábamos del personaje, ¿no? Es que los contrastes y el trabajo, yo no dudé en que fuese un actor, ¿eh? O sea, lo vi y dije, este tipo es un actor. O sea, no me pasó por la cabeza que no fuera actor. Y me lleva una gran sorpresa ahora que me mencionas que no tenía una preparación actoral. Te pregunto cómo fue la manera en que lo llevaste, porque me parece que lo que hace lo logra bastante bien. O sea, tiene un trabajo gestual, corporal, muy interesante, muy interesante, y que contrasta súper bien con el otro personaje. Sí, que justo así era su personalidad, ¿no? Que fue como tratar de irle arrebatando su propia personalidad, porque Cuevas así es, así daba clases y gritaba y chetos y sus palabras y tal. Y un poco de eso fuimos metiéndole al guión para tratar de que fuera por lo más cómodo a él. Y pues ya en el momento como se cohibía, pues fue como de irle sacando poco a poco su propia personalidad, ¿no? Creo que al final sí se nota, digamos, el Cuevas. Y para sus alumnos de publicidad, pues no era como nada extraño ver a ese Cuevas, porque es el que veían en la clase, ¿no? Entonces sí, un poco ya era su personalidad, la anécdota. Chelis, muchísimas gracias por lo que haces, muchísimas gracias por compartir tu trabajo. Me encantaría cerrar ya al final con una pregunta que tengo preparada para los dos. Eso lo haremos un poco después. Y le doy la más cordial de las bienvenidas a Abel Amador. Es un gusto para mí recibirte en 4x4 charlas de cine independiente. Es un gusto volver a vernos después de tantos años. Abel, bienvenido, ¿cómo estás? Creo que está el micrófono apagado. Perdón, ahí está. Ahí Ya, estamos. ahí está. Pues muy contento, Omar, por la invitación, muy contento de estar aquí compartiendo con Chelis y pues escuchando también otras formas de hacer cine, ¿no? Que son igual de interesantes, y pues agradecerte la invitación, de verdad. Para mí un gusto estar aquí contigo compartiendo y volviéndote a ver, aunque sea a la distancia, pero bueno, es un gusto. Igualmente, el gusto es compartido. Mencionas ahorita algo bien interesante. El objetivo de estas charlas es crear nexos, crear eslabones en diferentes estados de la República y comenzar a hacer cine. Si tú nos estás viendo en este momento y tienes algún trabajo que no sabes dónde distribuirlo o proyectarlo, este es el espacio para que lo hagas. Escribe al correo que está apareciendo aquí debajo, envíanos tu propuesta y la producción se pondrá en contacto contigo. Abel, cuéntame de ti. Cuéntame qué estudiaste, cómo es que el cine llega a tu vida. Hablemos propiamente de ti. Bueno, yo también haciendo mi breve biografía, pues soy de Aguascalientes, nací aquí he vivido toda mi vida. Eh,
yo estudié una licenciatura que actualmente ya no existe en esa universidad, era artes escénicas y audiovisuales. Entonces teníamos tanto en la currícula, teníamos materias de actuación, ¿no? O de formación teatral y materias de producción audiovisual. Y compartimos un poco, o comparto un poco la historia de vida de Chelis, en el sentido de que nosotros no éramos la primera generación, éramos la segunda, pero tampoco teníamos cámaras, no teníamos nada de equipo. Lo que sí teníamos eran muchas ganas de hacer cine, y que lo lográbamos hacer pues a veces con cámaras Handycam, con lo que hubiera a la mano, tratábamos de generar pues nuestras producciones, ¿no? Las vemos ahora y pues sí tienen muchas carencias, pero en ese momento pues era lo mejor que podíamos hacer con las condiciones que teníamos, ¿no? Y algo que aprendimos ahí, o sea, yo creo que fue una gran lección de vida, pues a no detenerte ante las condiciones adversas, es decir, no teníamos nada y pues lo más fácil era decir, bueno, no hago cine, ¿no? O sea, lo más fácil es no hacer lo que las condiciones no te permiten, y pues no, teníamos como tenía este interés de seguir, de hacer cine, y al igual que los compañeros, ¿no? Que sí nos impulsábamos para poder hacer producciones. Y el gusto del cine, bueno, a mí, si bien siempre fui mis padres son cinéfilos, nos llevaban al cine desde luego, no es que desde niño hubiera querido ser cineasta, pero hubo un momento que ya o sea, yo creo que estaba vinculado. En la secundaria empecé a hacer stop motion, pero nunca pensando en que iba a ser de grande cineasta, ¿no? O sea, no dije, no era mi intención decir, bueno, estoy practicando para ser cineasta, sino pues era en una especie de hacer tributos a un programa que se llamaba Celebrity Deathmatch, en aquel momento en MTV, que eran peleas de celebridades, pues lo hacía con gente de mi salón, ¿no? Entonces, con otro compañero nos íbamos y hacíamos estos videos, pues era pura diversión, ¿no? Y nunca, ni en la secundaria, ni en la preparatoria pensé en ser cineasta hasta el momento, ya cuando te dicen, bueno, pues tienes que decidir qué estudiar. Yo tenía como mucha inclinación por las artes, eso sí, desde siempre. Me gustaba mucho la escultura y quería como dedicarme a las artes plásticas, pero también me interesaba la pintura y también me interesaba la fotografía. Y justo en ese momento empecé a ver películas pues que me dieron como otro horizonte, ¿no? Muchos en relación a mi hermano, que él es biólogo, no tiene nada que ver con el cine, pero le gustaba el ver mucho cine, entonces pues me mostraba Requiem por un sueño, Underground, Pink Floyd The Wall, y esas películas de alguna forma dije, pues órale, hay como otro cine que es interesante, y pues dije, bueno, me gustan como estas artes, a lo mejor el cine, he escuchado que es un arte que implica todas las demás, pues a lo mejor me permite estar haciendo estas otras cosas que me interesan, ¿no? Y fue por eso, también un poco sin saber realmente en qué me estaba metiendo, pero ya una vez en la universidad y una vez pues accediendo a estos autores que son pues sumamente estimulantes, ya la cinefilia y el amor por el cine pues se estalló, y pues hasta la fecha soy un cinéfilo empedernido y un amante del cine, tanto de hacerlo como de verlo, ¿no? Entonces, pues esa fue más o menos, digamos, la forma en la que nos encontramos el cine y yo. Abel, ¿cómo es ese momento cuando asumes o de alguna manera reafirmas lo que quieres hacer en la vida? Cuando estás quizá en el aula durante la universidad, o viene cuando egresas y te enfrentas al mundo profesional. ¿Lo recuerdas? Pues bueno, como que fue un proceso, digamos, escalable, ¿no? O sea, había cineastas que me motivaban mucho, leía, ¿no? Lo que ellos estaban como, pues lo que pensaban, su forma en la que también se fueron incursionando en esto del cine, y eran inspiración, ¿no? A final de cuentas, y también es esta pasión que te transmiten, ¿no? Los cineastas que uno admira, ¿no? Como que a pesar de las condiciones adversas, ellos hacen cine, y pues era también mucho de lo que a mí me interesaba, y pues fue eso, ¿no? Fue como primero este amor, y luego fue ok, bueno, voy a hacer cine a pesar de las circunstancias, porque en ese momento, pues desde luego había gente que hacía a lo mejor cortometrajes, sobre todo de carreras de comunicación, pero pues bueno, hasta la fecha pues no hay como tal una industria cinematográfica en Aguascalientes. Sí hay más gente haciéndolo, desde luego,
pero pues no había, el terreno era totalmente árido, ¿no? Y no había como muchas referencias hacia dónde hacer, entonces pues también era como ese interés de empezar a labrar camino, empezar a trabajar en conjunto, y pues también de alguna forma muy inconscientes, pues, inconsciente de estar aventándome a cosas que en mi formación hubo muchas, o sea, como bastantes carencias de todo tipo, pero a mí no me importaba, yo las aprendía de algún lado, investigaba, y pues también con la prueba y error, pues uno va aprendiendo, y eso también te va como agarrando este gusto por tu oficio, ¿no? Entonces como que fue escalable, o sea, fue un momento, fueron varios momentos, ¿no? De ir haciendo cortos y ver qué funcionaba y qué no, ¿no? También tener autocrítica y decir, bueno, pues esto no está funcionando, y pues vamos trabajando por nuevas formas de estar articulando el lenguaje cinematográfico, ¿no? ¿Cómo es ese momento? Egresas y después de egresar, seguramente te pasó por la cabeza, me sucedió a mí, no sé, ¿y ahora qué? Sí. ¿Qué Claro. pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te respondes ante esa pregunta? ¿Hacia dónde lanzas la flecha? ¿Cómo fue? Yo salgo de la licenciatura y evidentemente no tenía como a dónde, o sea, qué hacer, no había campo laboral, desde luego, no había gente haciendo cine en ese momento en Aguascalientes. Y entonces, bueno, me acuerdo que le dije a mi papá, bueno, déjame este año como pensar qué voy a hacer de mi vida. Y ya después, si no, le dije, dame un año de gracia para pensar qué voy a hacer de mi vida, voy a ponerme a escribir cosas para después, hacer algo, y ya después busco trabajo, ¿no? Entonces empecé, ¿no? Unos meses, pero estaba como cavilando cosas, y en ese tiempo viene Jaime Humberto Hermosillo, un director que recientemente falleció, y propone unos talleres de cine, ¿no? Y esos talleres de cine iban a terminar en una producción de una película. Entonces dije, bueno, pues estaba como en mi año de estar viendo, pues justo ya cae esto. Entonces me inscribo a los talleres, ¿no? Y empiezo pues a conocer a Jaime Humberto, y pues con la sorpresa de que me toca ser su primer asistente de dirección, ¿no? Yo tenía en ese entonces 22 años, ¿no? Y me toca ser el primer asistente de dirección de Jaime Humberto Hermosillo. Entonces, desde luego que eso te marca, ¿no? O sea, eso te marca el aprendizaje que vi con él, la experiencia de estar trabajando varios meses a su lado, ver la capacidad que tenía para dirigir, la forma o sea, me tocó como un momento muy privilegiado de Jaime Humberto porque estaba compartiendo todo y pues lo vi en acción, ¿no? Entonces fue como una maestría y una licenciatura en unos meses, ¿no? O sea, Totalmente, y, totalmente. y me dejó una cosa que fue como bien interesante, más que una recomendación, fue como una consigna, y me dijo, bueno, regularmente allá en México la gente que es asistente de dirección, él dirige la próxima película, ¿no? Entonces fue como una cosa que se me quedó ahí en la cabeza, y dije, bueno, ahora tengo que dirigir yo una película, ¿no? Y pues sí fue una experiencia totalmente reveladora, transformadora, y también de alguna forma me dejó ver, y a mucha gente que estuvo involucrada ahí, que era posible hacer cine, ¿no? Porque pues los que lo hicimos fueron gente muy joven que estábamos ahí, muchos compañeros de la universidad, otros compañeros de otras disciplinas, y pues fuimos los que levantamos el proyecto. Desde luego la experiencia de Jaime Humberto, ¿no? Pero también vimos que teníamos capacidad para hacer cosas, y fue como esa espinita y esa semilla que se plantó, y ya posterior a eso, pues me puse a escribir una película para dirigirla según condiciones que fueran favorables y que no fuera cara, ¿no? O sea, como que sí desde un inicio dije, bueno, una película que pueda hacer, que se pueda financiar y que se pueda producir, ¿no? Y ese fue como el, pues yo creo que el twist o el cambio, la experiencia transformadora para mí como realizador, ¿no? Antes de pasar a hablar acerca de tu película, me gustaría que nos detuviéramos un poco para hablar de Jaime Humberto Hermosillo. ¿Qué pasa contigo cuando te invita a ser su primer asistente de dirección? ¿Estabas consciente del paso que ibas a dar? ¿Eras consciente de lo que estaba sucediendo? ¿O todo ese peso de realidad cae mucho después? O sea, desde luego que me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque pues eran talleres, y entonces iban, no sé, el primero fue de arte, ¿no? De dirección de arte. Y desde ese momento iban diciendo, bueno, tú vas a trabajar en vestuario, tú vas a trabajar en tal cosa, y yo veía que a mí no me elegían para nada, ¿no? Entonces decía, bueno, pues
no sé, se me hacía muy extraño, ¿no? Y ya entonces yo pregunté, oye, ¿y por qué a mí no me incluyen en pues en ninguna actividad, ¿no? Yo quiero participar como sea en la película, pero quiero participar. Me dice, no, tú tranquilo, tú vas a tener un puesto como bastante pesado. Y Eso entonces te lo cuando dijo me el dice, maestro. sí, me lo dijo, bueno, era una maestra la que estaba dando ese taller, y después ya de esa clase se acerca Ajá. conmigo Jaime Humberto y me dice, bueno, eh, tú vas a ser mi primer asistente de dirección, y a la vez también vas a interpretar un papel, ¿no? Que era iba a actuar, ¿no? Yo no actuaba, pero bueno, iba a actuar. Y yo le dije, sí, no importa, con tal de ser tu asistente de dirección, no hay problema. Y sí, pues desde luego que no me caía el 20. Yo, esa misma noche, pues sí lo cavilaba y decía, uy, pues va a ser como, o sea, no tengo ni experiencia ni tal, pero también era como estas ganas, ¿no? De aprender, y también, pues, afortunadamente, Jaime Humberto, pues, una persona bastante, pues, muy abierta, compartida, entonces, eso también facilitó mucho las cosas, pero desde luego que era una losa muy pesada, o sea, Sin duda. había momentos en los que, pues, era bastante complicado, sobre todo, tratar, por ejemplo, con la gente de Ciudad de México, ¿no? Los técnicos, que ellos, pues, tienen otros procesos, ¿no? De hacer cine, y pues sacáramos gente que no habíamos hecho ni una película, y pues había mucha juventud, y pues estar como vinculando, ¿no? Estos dos mundos, por así decirlo, era complicado, era complejo, pero pues fue de mucho aprendizaje. Y sí, había veces que sí, o sea, no me lo creía, ¿no? También, porque pues era un autor que a final de cuentas llegué a ver en la universidad, y llegué a ver incluso con mi hermano, ¿no? Veíamos una película que se llama Intimidades de un cuarto de baño, que era muy extraña la película, o sea, la veíamos cuando estábamos muy chavos, no sabíamos bien ni qué onda con esa película, y estaba trabajando con el director de esa película, ¿no? Entonces, pues sí era, que era una figura, pues, para el cine hidrocálido desde luego, pero también para el cine mexicano, ¿no? Entonces, pues sí era Sin como a duda. veces no me la creía, y desde luego que su legado posterior, pues fueron cayéndome más veintes, ¿no? Sin duda. Fíjate que tengo una experiencia con Jaime Humberto. No sé cómo fue que llegué al famoso casting en el cuarto del hotel de Madero Francia. en Francia. Ajá. Llegué, fue hace 10 años, tendría 18, 17 por ahí. Llegué al cuarto, toqué, me abrió el maestro y dije, me pasaba un poco lo mismo, como que yo decía, no es cierto, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? El maestro, no sé si me contactó Carlos Romero, no tengo idea cómo es que llegué al casting, no lo sé. Y hablé con él, platicamos un poco y me dijo, cuéntame de ti, hablamos, le dije, maestro, tengo un taller en estas fechas de que ustedes van a grabar. Creo que grababan en agosto. Para este tiempo, hace 10 años, se estaba justo trabajando esa película en Aguascalientes, Juventud, ¿no? Si mal Sí, no me equivoco. es correcto. Entonces le dije, tengo una semana, maestro, que tengo unos talleres y ya me inscribí y me dieron una beca, entonces pues no puedo perder esa semana. Me tomó del hombro, para esto me ofreció comida, si había bebido algo, y yo, maestro, estoy bien, muchas gracias. Una persona muy atenta, muy linda, amable, educada, amorosa, y me dijo, prepárate, y en algún momento nos volveremos a encontrar en el camino. Lamentablemente no nos volvimos a encontrar, pero ese encuentro para mí también fue como mágico, Abel, ¿sabes? O sea, son cosas como pequeños regalos que la vida te da, pues. Sí, sí, definitivamente. O sea, yo hasta la fecha no entiendo por qué me seleccionó. O sea, me dijo que por la carta que había escrito, porque te pidieron una carta de intenciones, ¿no? Pero he intentado rescatar esa carta para ver qué escribí. Pero pues sí, creo que como tú lo dices, son como pequeños regalos que te da la vida, ¿no? Como señales de este es tu camino, ¿no? O sea, Sin duda. como síguelo, ¿no? Te encuentras a gente que te fortalece, ¿no? O sea, también hay mucha gente que luego te quiere hacer lo contrario, pero él en un inicio muy temprana en mi carrera, pues fue como un gran impulso para mí, ¿no? O sea, fue un gran impulso, y que fue una amistad que siguió, no fue que se acabara en juventud, fue incluso días antes de que recibiéramos la noticia de que falleció,
estábamos preparando proyectos para traerlos acá en Aguascalientes, de hacer como unas clases maestras, involucrar a los alumnos, que lamentablemente no se pudieron materializar, pero pues seguíamos en contacto, ¿no? Seguíamos trabajando y teniendo pláticas. Abel, pasemos a hablar propiamente del clúster audiovisual. Cuéntanos, hablemos un poquito de este tema. Cuéntanos, ¿qué es el clúster audiovisual? Bueno, el clúster es así tal cual una organización no gubernamental que tiene su precedente o sea, somos parte de una red internacional de clústeres audiovisuales, que el objetivo pues es generar comunidad y potenciar las producciones de carácter cooperativo y comunitario, ¿no? Y no nada más las producciones, sino también la exhibición, la formación y la reflexión, ¿no? Entonces, el objetivo es generar alianzas con diversas gente interesada en el quehacer audiovisual, sea o no profesional, o sea, eso es importante, porque hay gente, por ejemplo, en Argentina que es panadero, pero le gusta el cine y pues va a hacer y hace su película, hace su cortometraje, ¿no? Y acá también es el interés, ¿no? De gente que aunque no sea profesional, aunque no tenga estudios, pero tiene ese interés, pues pueda tener este espacio de conocer a otras personas interesadas en el audiovisual y puedan generar producciones en común o proyectos en común, ¿no? Entonces, pues es principalmente eso, es un espacio para el conocimiento, para el encuentro, para el diálogo, para proponer proyectos y generar alianzas, ¿no? Que ha sido como la labor que hemos tenido a lo largo de estos 2 años, ya casi 3, y pues ha tenido bastante buenos resultados. Te digo, fue una experiencia que yo estaba estudiando en la maestría el fenómeno del cine comunitario y llego con esta figura que es José Celestino Campuzano, que tiene este proyecto del clúster, y me tocó ir a ver allá en Argentina cómo funcionaba y me dice, bueno, ¿por qué no pones una sede en Aguascalientes? Entonces fue empezar a coordinar todo esto y pues se materializó y ya ha funcionado pues de forma... yo creo que ha generado pues un impulso muy interesante en la cinematografía en Aguascalientes, no que sea lo único, pero sí ha intentado congregar a diversos esfuerzos que se están haciendo desde diferentes disciplinas, desde diferentes instituciones, y pues es un punto de encuentro, ¿no? Es un punto de encuentro y donde la gente, al menos es lo que buscamos, se sienta pues como un espacio donde va a ser escuchada y va a ser también partícipe de una comunidad, ¿no? Al menos es lo que intentamos construir día con día, ¿no? O sea, es complicado, eso sí, te lo puedo comentar, es complicado construir comunidades artísticas, ¿no? Por los egos, por muchas cosas, pero creo que hemos logrado con se han hecho muchas alianzas y hemos generado muchos proyectos en favor de la cinematografía y del audiovisual en Aguascalientes. Creo que sin duda está haciendo un movimiento que está siendo catapulta, que está de alguna manera sosteniendo a muchos artistas y de alguna manera, no sé si lo podemos ver como un poco en retrospectiva, eso que no tuviste en su tiempo, que saliste de la universidad y que dijiste, ¿para dónde? Pues creo que el clúster es justamente eso, un espacio de oportunidad, de encuentro, de aprendizaje y un espacio para compartir a final de cuentas, ¿no? Quiero preguntarte, ¿qué se necesita para ser parte del movimiento? ¿Yo puedo ser parte del movimiento? ¿Alguien que nos ve ahorita en el público que quiera hacer algo puede ser parte del movimiento? ¿Cómo es? ¿Nos puedes compartir? Sí, o sea, de entrada es un espacio abierto, o sea, es un espacio abierto para todas las disciplinas, los interesados en el audiovisual. Desde luego los actores, pues son parte fundamental de nuestro oficio, de nuestra profesión, ¿no? Entonces, siempre insistimos con los actores porque pues son quienes van a encarnar estos personajes que nosotros escribimos o que nosotros pensamos. Entonces, desde luego, lo único que se tiene que hacer, pues es, por un lado, asistir a las reuniones para conocerlos, o sea, para que los conozca la comunidad, y a partir de eso generar proyectos en común. Es lo único que se pide, asistencia. No hay, por ejemplo, un pago para ser parte de esto, no hay una inscripción previa, no, simplemente asistir, compartir, colaborar, es lo que pedimos. Actualmente tenemos nuestras reuniones físicas, ahorita las estamos haciendo virtuales, y bueno, pues no nos hemos detenido, pero realmente lo único que se necesita es la voluntad de colaborar, de compartir y de asistir, ¿no? Y de estar presente para que nosotros como comunidad sepamos que estás ahí cuando te necesitemos y sepas que nosotros estamos cuando tú nos necesitas, ¿no? Entonces es nada más la voluntad de asistir y de estar presente, ¿no? Hablemos propiamente de Corre Sonido. ¿Cuándo se graba Corre Sonido? ¿Cómo surge la idea?
Bueno, Corre Sonido es un documental que se realizó en 2016 como parte de un taller que sigue ahora actualmente, se llama Polos Audiovisuales, que es una iniciativa del IMCINE, que era la idea de llevar como formación a los diversos estados al interior de la República para empezar a profesionalizar la labor, ¿no? Entonces eran talleres formativos y al finalizar tenías que realizar un documental. Entonces, pues yo tenía esta idea de hacer un documental sobre Óscar Mateos, ¿no? Que es un sonidista que fue un colaborador mío en la primera película que realicé, que se llama Ulises. Él fue el que hizo el sonido directo. Y lo que me encantaba, pues, es que él hacía sonido de la forma, digamos, análoga, no había dado esta transición. Y pues me interesaba un poco hacer una especie de homenaje a él, que también fue una de esas personas, al igual que Jaime Humberto Hermosillo, que impulsan la carrera, que te acompañan, que cada vez que estábamos entre una escena y otra, ¿no? En la primera película que dirigí, pues me contaba muchas anécdotas de la industria cinematográfica allá en Ciudad de México, que eran maravillosas, ¿no? Y que yo quería en algún momento pues registrarlas, y pues en este documental encontré la posibilidad de hacer guardar este archivo que tenía él, porque era una pequeña, es lo que yo decía, que tú eres una pequeña historia del cine mexicano, o sea, tú tienes tanto bagaje, porque aparte no era que él, como sabemos, los oficios anteriormente se aprendían a veces de familiares, ¿no? Es decir, mi padre fue sonidista, yo después también hago sonido. Y fue el caso de él. Su papá fue sonidista, que trabajó con Luis Buñuel, con Ismael Rodríguez, con Pedro Infante, y él heredó este oficio a Óscar, y pues tenía también todo el bagaje de su padre, ¿no? Y todo el que él vivió, que fue muchísimo. Entonces yo quería de alguna forma, pues, generar este registro, generar este homenaje a él, que es una persona que ha aportado muchísimo también en mi formación como profesional, ¿no? Desde el sonido. Buenísimo, Abel. ¿Te parece si vamos a ver Corre Sonido de Abel Claro que sí. Amador? Vamos, 4x4, charlas de cine independiente. Pero está al revés. Ah, pero al pasar por el lente, cuando le da la luz de la lámpara, la imagen se voltea y ya se ve al derecho en la pantalla. ¿No me lo crees? Oye, hace años que no canto una pizarra. ¿Corre? Corre. Escena 3, toma 1. Corre sonido. Sí, bueno, mi nombre es Óscar Mateos. Mi nombre completo, bueno, es mi nombre que me ponían en mis créditos de cine, de mis películas. Yo siempre pedí que mi nombre fuera nada más Óscar Mateos. En realidad mi nombre completo es Óscar Alejandro Mateos Velázquez, pero era mucho rollo para ponerlo eso como crédito, ¿no? Pero bueno, mi nombre así me gusta, Óscar Mateos. Claro, mi mamá hubiera querido que yo hubiera sido doctor, ¿no? Porque le gustaba yo como para doctor, pero pues no, le dije, no, mamá, pues si no te gusta la sangre y eso, no soy carnicero ni doctor, porque si no te gusta la sangre, ¿para qué le haces? Pero entonces, pues esto sí, ¿no? Lo del cine, bueno, no era yo, chillaba yo, lloraba de chavillo para que me fuera yo con mi papá a las locaciones. Yo no quería estar ni jugando en el jardín ni con los cuates, yo me quería ir con mi papá al set, a estar ahí y que te conozcan todos, y me conocían todos los amigos de mi papá y vacilaban conmigo y me choteaban y te hacían bromas. Pero hay que aguantar, porque en este negocio hay que aguantar todo. Y mira, pues terminé, nada más me eché casi 38 años en esto. Por acá voy a enseñarles una foto donde estoy con un señorón que es don Gabriel Figueroa. A lo mejor está un poco mal tomada, ¿verdad? Bueno, pero ahí está tu servidor y el señor Figueroa. Estamos en Cancún, Geraldine Chaplin. Estuvimos en una película
en Veracruz, en Tlacotalpan, un pueblito precioso. Por acá andamos en otra película que ya hice yo con el director. Aquí está Juan Antonio de la Riva, La Chilindrina, así se llama la película, La Chilindrina en apuros, y la fotografió, aquí está don Alex Phillips Jr., que era también un excelente fotógrafo, de esos que podían haberse ganado el Oscar en Estados Unidos, pero pues ya no le tocó. Ahí estoy con el Piporro y con don David Reynoso, también un señor, ¿no? Dos señorones, grandes actores también. Aquí está Gabriel Retes, Tina Romero, algunos compañeros, el de Sigue Foco de cámara, otro actor que está de espaldas, pero bueno, este es Retes, Gabriel Retes, en esa película que se llamó Bandera Rota. Aquí es otra película donde me fui a Costa Rica, por ahí ando, pero bueno, estuvimos en Costa Rica haciendo una película, El aroma del copal se llama, o se llamó, pero bueno, no la he visto yo nunca, pero bueno, esa la hicimos en Costa Rica. Esta es otra película en Veracruz. Se llamó Los Tres Gallos, es una película con los Tigres del Norte, que también nos la pasamos muy bien ahí en Veracruz, una película muy simpática también. Aquí está, es una película donde se utilizó un helicóptero, y bueno, siempre que uno, no me había subido yo en un helicóptero, pues por lo menos me tomé la foto para presumir, dicen. Esta foto me la hace un compañero que es fotofijas le llamaban, o les llaman todavía, no sé ahora como ha cambiado tanto, pero era el que hacía exclusivo las fotos para poner en los cartelones de los cines. Tomaba él, era el fotofijas le llamaba, y me dijo, a ver, ponte, me tomó una foto y me la regaló. Esa foto, bueno, pues ahí está. Un buen recuerdo que me dejó ese compañero. Algunos ya, muchos compañeros ya fallecidos, caray, pero bueno. Es ley de la vida. La ley de la vida es mandato de nuestro Señor. En cuanto a la adversidad y nuestros enemigos, permítame decirle, Padre, que nuestro tiempo será recordado para siempre. Mucho orgullo, me parece. Y mucha tarea. Póngame usted a prueba. Se está preparando una gran expedición. Bueno, ahora lo que están viendo en pantalla es un reconocimiento que me otorgaron la Academia de Ciencias y Artes de Cinematografía de los Arieles por una película que hice con el gran director de Casals, Felipe Casals. Padre Quino se llamó la película, y bueno, nos nominaron para esa película, pero bueno, desafortunadamente no me llevé el Ariel, pero bueno, el reconocimiento para mí fue muy grato y lo conservo porque pues para mí, si no tuve el Ariel, con esto fue suficiente para sentirme muy satisfecho de mi trabajo. Peligro nuestra seguridad. Las cosas de la fe. Ahí estoy viendo una escena donde, para mí, como la ven, está un padre a la mitad de los dos actores, dormido, y como eran los diálogos muy suavecitos, entonces yo le ponía en los intercortes de un lado un microfonito en el hombro del padre que está ahí de morado, y cuando había un intercorte con un actor, y luego con Aarón le cambiaba yo el micrófono. Bueno, pues había tiempo, era otro intercorte, y entonces le ponía del otro lado el microfonito y además del boom, ¿verdad? Pero como era el diálogo tan suavecito, ahí se ve cómo los callan, porque no pueden estar hablando más que suavecito, porque es una reunión pues, de sacerdotes, qué sé yo bien, ¿no? Cómo era el asunto ahí, pero... Y quedó muy bien esa escena, me gustó mucho, le gustó al director, le gustó en realidad el trabajo. Con optimismo yo diría que con la mitad de ellos. No sé de dónde salió la respuesta.
son mucho más que nosotros. Embarcaremos, los soldados nos retiramos al final. Mi deber es quedar. Me dediqué mucho a la industria del cine, pero actualmente hago algunos trabajos de mantenimiento de casas, como impermeabilizaciones, fontanería, electricidad y pintura, ¿no? Cosas que pueda yo tratar de lograr de hacerlas, me dedico a eso, ¿no? Cuando son muy difíciles, mejor ni me meto para no regarla. Pero sí, eso, y también tenemos los domingos mi esposa y yo un puesto en un tianguis de venta de accesorios como relojes, lentes, cosas para perritos, anillos, en fin, pantuflas, zapatitos así para niños. Y eso es lo que ahorita estoy haciendo. Hay que cubrir los gastos, como quiera que sea, de la casa. Y esto pues no nos quita nada, no es un trabajo que sencillo y que cualquier gente puede hacer, ¿no? Pero pues, estar en casa y pues, mejor esto, y me hace bien a mí, me distrae, me mueve, no estoy ahí a ver qué pasa, ¿no? Después de hacer tanto cine, pues te queda la cosa de no estar así de amarrado, ¿no? Eso por eso decía yo, sí, qué lástima que no haya tanto aquí, ¿no? Bueno, que ojalá haya, pero para ustedes ahora que hacen esto, ¿no? Bueno, yo ya voy de salida, pero mientras el cuerpo aguante, pues, ¿qué pasará? Le seguimos, ¿no? No pasa nada. ¿Le paro ya? Tú me dices si le corto o le seguimos. Y ahí acabamos de ver Corre Sonido de Abel Amador. Abel, muchísimas gracias por compartir este trabajo. Abro los micrófonos. Chelis, ¿dónde estás, querido Chelis? Vengan las aportaciones, las preguntas. Venga. Pues bueno, a mí me llama mucho la atención, ya hablaste un poquito pero ¿cómo encuentras este personaje? Que la verdad se me hace una joya de personaje. A mí me gustó mucho justo el documental porque es un gran personaje. ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo fue bueno, dices ya que habías trabajado antes con él, pero ¿cómo fue como este primer contacto con tu personaje y tal? Justo estaba preparándome para hacer mi primer película y necesitábamos a alguien de sonido, no conocía a nadie de sonido. Y entonces a un colega le digo, oye, ¿tú conoces a algún sonidista? Y me dice, bueno, conozco a un sonidista que trabajaba en Ciudad de México y ahorita está viviendo acá en Aguascalientes, te paso su contacto. Entonces le hablé por teléfono, le platiqué más o menos lo que trae de idea. Me dice, oye, pues vente para acá, estoy ahorita en una cantina con un amigo y vente para que me platiques, ¿no? Así de entrada, entonces llego a la cantina, estaba con un amigo de Ciudad de México también, que era camarógrafo. Y ya me dice, a ver, pues cuéntame bien qué traes como entre manos, ¿no? Ya le empecé a contar y me dice, no, pues cuenta conmigo, ¿no? Cuenta conmigo si quieres después, platicamos ya con calma, pero cuenta conmigo de entrada. Entonces también fue como este hallazgo, al igual que Jaime Humberto, ¿no? De una persona sumamente abierta, sumamente entregada, que estaba con estas, él también es un gran amante del cine, ¿no? Entonces, como que teníamos este vínculo de la cinefilia y del amor al cine que se contagiaba y se permeaba en las conversaciones.
Y pues así fue este primer encuentro con él, ¿no? En una cantina hablando de cine con esta otra persona y pues escuchando, desde ese momento, escuchando sus anécdotas que pues a mí me parecían maravillosas también, ¿no? Y ya después en el trabajo con él, pues fueron 15 días, por ejemplo, de rodaje en una película, no como personaje del documental, sino como colega, pues también, ¿no? Me iba nutriendo de todo este bagaje que él tenía. Ay, qué bonito. ¿Y la estructura del docu, cómo la vas encontrando? ¿Ya la tenías como muy pensada desde guión? ¿O cómo fue este proceso con la estructura? Que también me gustó mucho. Lo único que tenía como muy claro es cómo iba a empezar y cómo tenía que terminar, que era con estas cintas, ¿no? O sea, como empezar una grabación de él. Eso lo tenía como muy claro porque creía que era como el carrete de Óscar Mateos, ¿no? Y bueno, tuve varios cortes porque es que era demasiado material el que tenía con él, ¿no? O sea, de hecho tengo mucho material que posteriormente se puede utilizar. Pero bueno, ahí teníamos también una condición de tiempo, ¿no? Que tenemos que entregar con determinados minutos, ¿no? No nos podíamos exceder. Y entonces fue como buscar los momentos en los que pudiéramos generar como una pequeña historia, ¿no? Como pues sí, un pequeño desarrollo, porque tenía cosas que eran sumamente interesantes, pero que desviaban mucho la atención. Por ejemplo, tenía una escena que la había metido en el primer corte con el Mario Almada. Mario Almada lo mataba en escena, ¿no? En una escena, en un video home, lo mataba y lo ahogaba, ¿no? Entonces era sumamente interesante y pues él estaba narrando cómo se hizo esa escena y repasábamos la escena, ¿no? Y tenía otras grabaciones que él hizo a Fidel Castro. Él tuvo una vez un registro con el presidente de la República, lo siguió por todo un tour a todo México y a todo el mundo, y cuando llega a Cuba lo graba a Fidel Castro, y era muy interesante lo que estaba escuchando de Fidel Castro, pero también como que abrías como otras vetas narrativas y no las podías cerrar del todo. Entonces, pues fue como ir encontrando qué iba sobrando, qué podíamos ir quitando y qué me servía para narrar, pues en este particular, como un pequeño momento de su vida, narrar lo que había sido y en qué se encontraba actualmente, ¿no? Entonces ese fue como el proceso de ir depurando, ¿no? Lo que no aportaba para ese momento, no que no fuera interesante, sino que pues podía desviar la atención, y fue eso, como ir descartando cosas que podrían desviar la narración, ¿no? En documental pues ya es que es como mucho estar viéndolo y estar quitando y analizando a ver qué puede funcionar, y pues fue más o menos ese el proceso. Me sucede, Abel, que me llaman mucho la atención los contrastes de contexto, los que planteas en este documental. Me parece como muy impactante, pues, y me lleva a reflexionar cómo es que se vive la felicidad en cada uno, ¿no? Cómo la vive ahora y cómo la vivió en su pasado y en toda esa carrera que ha recorrido, ¿no? Que es durísimo y bellísimo al mismo tiempo. Claro. Es un gran trabajo, Abel. Y él pues es un amante del cine y sigue queriendo hacer cine, ¿no? Entonces también si alguien quiere hacer cine con Óscar Mateos, créanme que es un profesional de primera línea y todavía tiene energía para hacer mucho cine, ¿no? Entonces también era como una especie de marketing, decir, todavía tiene ganas de hacer cine, ¿no? Entonces sí. Invítenlo a proyectos. Nada más para cerrar, Abel, hablando propiamente del sonido, ¿qué importancia ha tomado el sonido en tus trabajos a partir de conocer a Óscar Mateos o a partir de tener este referente de una manera tan cercana? Pues muchísimo, porque regularmente en cine, que es bueno, al menos como a mí me lo enseñaban, pues dábamos mucha prioridad a la imagen, ¿no? Que la imagen se viera bien. Y creo que el sonido cada vez he encontrado la potencia que tiene. Incluso a mí se me hace que el sonido genera todavía mayores imágenes en la cabeza del espectador. Entonces, desde luego que fue mi primer película suena muy bien gracias a Óscar Mateos, ¿no? O sea, Óscar Mateos hizo que sonara muy bien todo el registro que hizo y todo lo que me permitió en montaje jugar, ¿no? Con estos registros, pues enriquece mucho la trama, ¿no? Y en pues sin duda, también estar jugando con todos estos sonidos de la cinta, ¿no? Que te da una textura distinta, no quiero decir ni mejor ni peor, pero es distinta la textura que genera la cinta. Y pues le da como un toque a lo mejor nostálgico o distinto nada más, ¿no? No quiero caer como en alguna descripción fallida, pero es distinto pues el registro que genera.
Y pues esto también robustece la narración y era algo con lo que quería jugar, ¿no? Y es con algo con lo que regularmente estoy experimentando, a pesar de mi nulo conocimiento del sonido, o sea, tal cual, ¿no? Pero pues me acerco con gente que lo conoce y que lo sabe trabajar y pues en esas discusiones y en esos diálogos es donde se puede construir, se puede complejizar una obra, porque me parece que el sonido tiene una potencia mayúscula, ¿no? O sea que... Sin duda. ¿no? Entonces, Sin duda, fue sí. muchísimo. Sin duda, creo que si el sonido, si no hay un buen trabajo de sonido que abrace de alguna manera o que circunde al trabajo, difícilmente se soporta. Difícilmente se va a soportar. Muchísimas gracias, Abel, por compartirnos este trabajo, Corre Sonido. Quiero cerrar con esta pregunta que les hago a los dos. ¿Cuál ha sido o cómo ha sido la búsqueda en este sentido de descentralizar los proyectos audiovisuales en Aguascalientes, en Puebla, Chelis? Pues yo creo que parte justo del gusto, del querer o necesidad de querer hacer cine, ¿no? Y que en mi caso específico, pues el primer intento o lo primero que tratamos de hacer es hacerlo desde Puebla, ¿no? Desde la región en la que soy. Y ya después como ir encontrando la importancia, más allá de que se haga cine en Puebla y de que los cineastas que están egresando ahora de las universidades de audiovisuales de Puebla tengan trabajo y puedan vivir de esto, más allá de eso, que sí es muy importante, pero creo que es más importante encontrar justamente las narrativas que hay a lo largo y ancho de la República, ¿no? Que creo que un poco el cine sí tiene, justo después quizá de Amores Perros, como que todas las pelis son muy chilangas, todo tiene como esta narrativa muy de la Ciudad de México, y que creo que está padre explorar otras narrativas que no sean solamente como escenario, ¿no? Porque hay otras películas que a lo mejor sí están como en la provincia, pero que la provincia es como la escenografía de la película, pero sigue siendo una narrativa muy chilanga todavía. Y creo que sí está padre ir encontrando estas narrativas en toda la República, ¿no? Aguascalientes, Puebla, Guerrero, Oaxaca, ¿no? De todos lados, ¿no? Creo que eso va a dar como pauta a una diversidad cinematográfica en nuestro país que creo que estaría padre, ¿no? Y creo que de ahí la importancia de luchar por esta descentralización. Más allá del tratar de tener trabajo acá en Puebla, pues justamente de contar las historias propias de esta parte y de otras partes de la República. Sí. Abel. Bueno, concuerdo muchísimo con lo que comenta Chelis. O sea, creo que la primera es la mirada, ¿no? La mirada que era necesaria, la mirada de la voz, ¿no? De voltear a otro lado, que como bien lo comenta muy puntualmente, pues esta visión urbana de la Ciudad de México ya estaba como bastante trabajada en muchas películas y ya era necesario voltear hacia otros lados, porque aparte, pues es un país tan diverso, tan múltiple, que como lo es México, que centrarnos y cerrar nuestra producción cultural, cinematográfica en solamente un espacio, pues era muy peligroso en muchos sentidos, ¿no? Porque desde lo documental, por ejemplo, se perdían muchos registros importantes de diversas actividades culturales, económicas, políticas, geográficas, etcétera, etcétera. Y desde la ficción, pues también hay otra forma de narrar, hay otra forma de entender el mundo, hay otra forma de entender México. O sea, no está cerrado a que lo que se hace en Ciudad de México es como debe ser la producción, ¿no? Y desde las otras, la mal llamada provincia, porque pues, provincia es todo México, ¿no? Sí, todo. Pues hay otras formas también de articular la relación de imagen y sonido, ¿no? También lo pensamos, a lo mejor compartimos muchos horizontes, desde luego, ¿no? De todo Occidente comparte muchos referentes, pero hay cosas que suceden en Aguascalientes, que suceden en Puebla, que solamente suceden ahí, que es interesante y que es necesario, más que interesante, es necesario que puedan estar registradas en la cultura audiovisual, porque pues la cultura cinematográfica tiene una gran potencia y una gran penetración a todo el mundo, y queda como un testimonio también histórico, ¿no? O sea, tiene como muchas
muchos valores, ¿no? De entretenimiento, desde luego, de preservar esos registros que son para mí pues sumamente valiosos y que deben de tener como un impulso. Y digo, no tiene que venir desde lo federal, o sea, creo que lo que se está haciendo desde cada estado, desde cada latitud, se está haciendo un movimiento muy fuerte en todos los otros estados, ¿no? Y lo bueno es que hay como una unión, por así decirlo, para buscar esta descentralización que ya, digamos, había tardado mucho, pero ya es más que necesaria y ya también es imparable, ¿no? O sea, creo que también ya se tenga recurso o no se tenga recurso, ya no paran la producción desde los otros estados y ya lo estamos demostrando desde Puebla, desde Aguascalientes y desde muchas otras latitudes. Esto ya no se para, o sea, ya vemos que somos capaces de hacerlo y de hacerlo de una, pues yo digo que de una calidad igual, ¿no? Entonces, o distinta, pero no por ello menor, ¿no? O sea, más bien con esto hacemos cine de otras formas y son igual de valiosas. Entonces creo que, pues eso, ¿no? Eso es lo que leo desde Aguascalientes. Antes de cerrar nuestra charla del día de hoy, me encantaría solamente cerrar con algún consejo que les hubiese gustado escuchar cuando jóvenes o más jóvenes todavía, cuando iniciaron esto. Abel. Bueno, antes del consejo, pues muchas gracias, Omar, por esta charla, a Chelis, por esta iniciativa que es muy interesante y le deseo mucho éxito. Y ya puntualmente como un consejo es que el cine es posible hacerlo, o sea, que no hay que, o sea, no, como encontrar la fortaleza, ¿no? En uno mismo, ¿no? O sea, uno mismo puede impulsar los proyectos si generas comunidad y si generas aliados, ¿no? Que te acompañen hacia eso. Entonces, no, es muy complicado hacer cine, pero no es imposible. Gracias, Abel. Chelis. Pues igual yo antes agradecerte, Omar, igual Abel, la verdad me la pasé muy a gusto. Y creo que mi consejo va un poco por el mismo lado, ¿no? Que es complicado, pero no es imposible y que hay que tener paciencia, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, el cine en Puebla, que ahí va paso a pasito. Si hay alguien en Puebla que desea hacer cine y que todo el mundo le va a decir que es imposible hacer cine, que como cine en Puebla, que tenemos como la maldición y la bendición de estar tan cerca y tan lejos de la Ciudad de México, es posible y es posible hacer cine de Puebla. Solamente hay que pues lucharle y no desesperarse, ¿no? Porque también he visto muchos amigos que en el camino se han desesperado y pues dejan como de intentarlo, ¿no? Y creo que lo importante es justo eso, intentarlo y que se puede, ¿no? Finalmente, poco a poco, como decía Abel hace rato, ¿no? La descentralización ya es un hecho, ¿no? Es decir, está ahí dando sus pasos, va poco a poco, pero de que va a ocurrir, ¿no? Ya es inevitable la descentralización, ¿no? Entonces comparto con él esa parte y creo que sí, ¿no? Entonces a lo mejor nos tocará picar piedra, nos tocará luchar un poco más, pero de que la centralización va a llegar y hay que ser pacientes si quieres hacer esto, ¿no? Muchísimas gracias por atender la invitación de esta noche. Gracias, Chelis, gracias, Abel Amador. Muchísimas gracias. Que la vida nos siga sorprendiendo con hallazgos maravillosos dentro y fuera del cine. El cine es posible, el cine se puede hacer desde tu casa, sin duda. Gracias a toda la producción, gracias a Calypso Producciones. Gracias, nos vemos la siguiente semana. 4x4, charlas de cine independiente. Hasta la próxima. Bye.